y comenzamos. Entonces, el capítulo 2, como bien dice el título de su nombre de este apartado, es el marco teórico en el cual nosotros vamos a encontrar todo el respaldo bibliográfico, todos los conceptos básicos, tanto de la patología, tanto del paciente, tanto de la terapia y del lugar donde se va a aplicar la técnica a trabajar. En algunos, bueno, en la actualidad ya no se denomina marco teórico, sino se denomina estado del arte. Entonces ustedes van a aprender a construir el estado del arte de su documento. Ahora, ¿qué es un marco teórico o estado del arte? Eh, es toda aquella recopilación bibliográfica en la que nos va a permitir abordar de manera conceptual el tema o el problema que ustedes están planteando en su proyecto de investigación. En este apartado se nos va a permitir revelar y explicar de manera muy descriptiva todos aquellos conceptos básicos que van a estar dentro de la investigación teórica de su proyecto. Ahora, el marco teórico de esta investigación va a servir como documento fidedigno de todo el conocimiento que ustedes quieren mostrar a la población. Este conocimiento debe estar desarrollado de manera detallada y cuidadosa, pero al mismo tiempo no debe ser ampuloso. Además de eso, le va a dar una dirección a lo que ustedes están investigando y también a ustedes les va a orientar un poco más acerca de la problemática que van a ir desarrollando en su proyecto. Es importante que cuando ustedes construyan esto que se denomina estado del arte, ustedes indaguen sobre la información y vean que esta está relacionada con lo que ustedes pretenden mostrar. Además, deben ver qué material va a ser fidedigno para que ustedes puedan explicar durante todo su marco teórico. Obviamente es importante definir cuáles son los conceptos prioritarios y de más importancia dentro de esta investigación. Para eso, ustedes deben plantearse las siguientes problemáticas. ¿Qué campos de indagación se han definido y reconocido directamente relacionados a su tema? Eso tiene que ver tanto como con la terminología de su patología como de su terapia. Ahora, ¿qué conceptos se evidencian como esenciales dentro de su documento? Ahí tendrán que ser también un poco más específicos y decir, si estoy haciendo kinesioterapia, entonces tendré que definir de manera más precisa si estoy haciendo kinesioterapia pasiva, activa, resistida, etcétera. Además de eso, se deben preguntar qué contenidos tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que es importante que ustedes muestren al lector dentro de su marco teórico para que su investigación pueda ser comprensible? Cuando uno empieza a armar el marco teórico, tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Debo ordenar de manera escalonada todos los conceptos que voy a manejar. Estos conceptos tienen que ser integrados. ¿Qué quiere decir? Deben estar relacionados entre ellos. Y obviamente se tiene que mostrar durante todo el marco teórico la posible clarificación y solución
de la investigación que ustedes van a trabajar y ver cómo se relaciona cada concepto teórico durante la elaboración de su proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del marco teórico? Para ustedes va a ser importante obtener todos los datos acerca de los enfoques teóricos, las disciplinas de estudio, las posibles tendencias y perspectivas metodológicas que vayan a emplear en su investigación. Además de eso, ustedes van a hacer una descripción del tema que van a realizar y de la disciplina que van a ir manejando durante toda su investigación. Es importante que esta investigación teórica que ustedes hagan se justifique. ¿Qué quiere decir? Que sea de vital conocimiento para el lector y entender así su problemática de investigación. Debe utilizarse, obviamente, una terminología clínica y una terminología médica para expresar ciertos conceptos, pero no tiene que tener palabras entreveradas. Debe ser claro para que el lector pueda leer con eficacia y comprender el tema que se está estudiando. Y obviamente tiene que tener un carácter evolutivo en función a lo que ustedes desean presentar en su investigación. Un marco teórico debe generar interpretaciones y posturas críticas acerca de lo que ustedes quieren investigar. Debe ser cotejado. ¿Qué quiere decir eso? Que debe tener una selección minuciosa de qué bibliografía o de qué conceptos tienen realmente un respaldo investigativo y de qué conceptos no son importantes dentro de esta investigación. Por decirles, va a haber conceptos que ustedes van a sacar o van a extraer o se van a apropiar de un libro, de un artículo científico, de una revista médica, y que van a tener credibilidad y valor científico porque varios investigadores han seleccionado esa información y se ha revisado la información. En ese sentido, si ustedes, por ejemplo, entran y ponen definición de eritema, ¿no? Y se entran al Google y les sale Wikipedia y les da la información. Si ustedes sacan esa información de un buscador como Wikipedia, chicos, la información no es fidedigna. Primero, ¿por qué? Porque no hay un investigador que respalde ese concepto en esa plataforma. Número 2, porque esa página es fácil de editar y vulnerar. Y número 3, porque no responde ningún proceso de investigación. Simplemente es una información que está lanzada en una línea virtual, pero que no tiene un respaldo científico. Por eso es importante que ustedes revisen y determinen la información cotejando una con otra. Ahora, es importante que identifiquen qué subtemas son pertinentes en la investigación. Por decirles que en su investigación están hablando de fractura de, no sé, fractura de tibia expuesta. Entonces, si yo estoy hablando de fractura de tibia y en mi marco teórico tengo que hablar un poco de la osteología, no voy a hablar pues de la osteología de cráneo. Tendré que hablar de la osteología del miembro inferior, haré una descripción del hueso de la tibia. ¿Ve? Entonces, los subtemas que estén dentro de su marco teórico deben ser pertinentes. Ahora, deben identificar los vacíos que se vayan a producir dentro de su proyecto y tratar de documentar y observar la información que se ha realizado en el área para darle un valor a esos vacíos y poder organizar su información. Todo marco teórico o estado del arte es una investigación totalmente documentada, la cual nos va a permitir recuperar y trascender todo un estudio de manera más específica. Permite comprender de manera crítica cualquier fenómeno que genere conocimiento.
con el fin, obviamente, de generar nuevos conocimientos y comprensiones acerca de los conceptos que ustedes están investigando. Además de eso, nos permite adoptar y desarrollar de manera perspectiva una visión teórica acerca de lo que ustedes están investigando, considerando una revisión, un análisis crítico y obviamente una interpretación de los documentos que revisan. Para eso es importante que ustedes vayan construyendo su estado del arte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero van a tener que indagar acerca de los conceptos más importantes dentro de su investigación. Una vez que indaguen y confronten ciertos conceptos, van a permitir seleccionar y plantear la información de manera más organizada. Es importante que ustedes construyan sus ideas en función a lo que están planteando en su tema de investigación. No desviar la información o tratar de hacerla más ampulosa, incluyendo criterios que después se van a hacer pesados dentro de la organización de su marco teórico. Ahora, dentro de lo que son las fases del estado del arte, es muy importante que ustedes hagan una recopilación bibliográfica. Comparen esta información y que esta información esté validada por personal de investigación y que pertenezca a alguna institución o alguna editorial que pueda validar que haya tenido un proceso de revisión científica. No pueden descargar cualquier información del Internet que no tenga un valor científico. Para eso, ustedes tienen que generar los siguientes procesos. Primero, iniciar de manera consciente todos aquellos temas o problemas de investigación. En su caso van a tener que mostrar o iniciar su investigación definiendo los conceptos de su patología, las características de la patología, las terapias posibles a trabajar, definiciones conceptuales de su población, etc. Luego van a tener que seleccionar de todas las lecturas e investigaciones que han encontrado dicha información, ver cuál se adapta más a la población o al caso que están investigando. Una vez que realicen eso, van a tener que explorar nuevamente ciertas definiciones, ciertas referencias bibliográficas para determinar si lo que están investigando procede o no procede. Una vez que generen eso, van a llegar a la etapa de formulación, en la cual ustedes van a ya identificar qué necesidades teóricas requieren completar para iniciar su proceso de investigación. Por otra parte, también van a recoleccionar y a copiar dicha información, esperando que ésta sea parte de su investigación. Y por último, la presentación final, donde ustedes ya han filtrado toda aquella información que no sea de gran importancia en su investigación y la van a ir desechando y solo van a ir absorbiendo aquella información que es de vital importancia. Ahora, esto es lo más importante. Cuando nosotros hacemos una investigación, tengo que considerar los contenidos que van a estar dentro de mi investigación. Les estoy... ¿pueden ver la pantalla? Ahora sí. Les estoy mostrando más o menos el contenido que debería tener su marco teórico. Ahora, el capítulo 2 debe tener como primer punto una descripción de las estructuras anatómicas que se van a ir trabajando en su patología.
Luego, el segundo punto o pilar de investigación hace referencia a la patología que se va a trabajar o a la alteración motora. El otro contexto que deben investigar hace referencia a la terapia física o a las técnicas de rehabilitación que ustedes van a utilizar. Luego tenemos una relación con lo que es la población afectada y el marco referencial, que es donde ustedes van a desenvolver o van a trabajar su posible proyecto. En la anatomía siempre se deben mencionar como subtemas osteología, miología, artrología y neurología de la patología que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, si tengo una fractura de tibia, entonces en osteología tendré que hablar de los huesos que conforman la pierna, hablaré de miembro inferior, de tibia, peroné. Si tengo que hablar de miología, hablaré de los músculos que permiten la flexión y extensión de la pierna. Si hablo de artrología, por ejemplo, un paciente que tiene fractura de la tibia, tendré que hablar de la articulación de rodilla, de la articulación de tobillo, o si seré más específica, hablaré de la articulación interósea, tibia y peroné. Y si hablo de neurología, tendría que hablar del plexo o el nervio periférico que inerva este segmento. Ya si hablo de la patología propiamente, entonces voy a tener una definición o conceptualización. Si digo fractura, entonces una definición de la fractura, una clasificación de la fractura, el origen etiológico de esa patología. Dentro de la sintomatología, ¿qué signos y síntomas son más marcados o están presentes en este caso clínico? Ya entrando un poquito más a lo que es la descripción de la terapia que ustedes van a trabajar, se hace una definición conceptual de la terapia, cómo se clasifica, qué dosificación se utiliza para manejar esta terapia. En la dosificación se habla del sujeto de estudio, de la técnica, del terapeuta. Luego vamos a hacer una referencia de la población involucrada dentro de esta investigación. Podría ser adulto mayor de 60 años, entonces tendré que hablar, no sé, de paciente geriátrico, cómo se clasifica la categorización de un paciente adulto mayor, qué características físicas de estos adultos mayores están asociados a la patología. Entonces, si mi tema está abordado a la geriatría, yo tendría que hacer una explicación así. Y por último, el marco referencial, que es una descripción del lugar donde van a desarrollar su proyecto. En este caso, casi toditas están haciendo en el gabinete del instituto, entonces tienen que dar una descripción de la ubicación y y lo que es la información de la población de referencia. Les estoy poniendo en la pantalla un ejemplo. Este es un ejemplo de un capítulo 2 en el que se ha tratado, por ejemplo, la adiposidad localizada. En este caso, como la adiposidad localizada afecta a las estructuras anatómicas de la piel, tejido subcutáneo y grasa, pues voy a hacer una descripción de estas estructuras. Ya no hablaré de la osteología. Tendré que hablar de la piel, de las capas de la piel, del tejido conectivo, del tejido adiposo. Entonces tendré que hablar de considerando otra referencia. Por otra parte, una vez que ustedes vayan elaborando su marco teórico, vamos a tener que hacer una referencia bibliográfica. Y esta referencia bibliográfica se anota al final del párrafo que ustedes están trabajando. Por ejemplo, en este caso, epidermis está formada por dos capas, la cara externa, la cara interna, ta. ¿Quién dice toda esta definición de epidermis? Lo dice el autor Palazuelos en el año 2009. Entonces,
se coloca el apellido del autor y el año de edición de donde ustedes han sacado la información, ¿no? En este caso ellos han sacado de un libro que ha sido expuesto el año 2009 y según Palazuelos le pide el 16. Entonces ustedes van a tener que hacer la referencia bibliográfica al final de los párrafos que vayan trabajando durante todo el capítulo 2. Miren, por ejemplo, este párrafo tiene este autor, pero el párrafo superior tiene otro autor. Entonces, cada párrafo tiene un autor diferente. Ahora, digamos que esta información la he sacado del mismo autor, entonces al final de estos dos párrafos, recién coloco de dónde he sacado la información, su referencia bibliográfica. Ya cuando vayamos a trabajar la bibliografía, ustedes deben ordenar esta información y debe ir considerando los siguientes aspectos. Primero se coloca el apellido del autor, como ustedes pueden ver en la imagen. Vamos a cambiar de color esto. Apellido del autor. Ejemplo, el apellido de este autor que estoy sacando la información es Hernández. Inicial del nombre y punto. Digamos Rodrigo. Él. Luego el año de publicación entre paréntesis. En este caso, el año de publicación era 2013. Luego viene el nombre y apellido del traductor, si es que hubiese. En este caso no ha habido traductor, entonces se omite ese punto. Y luego viene el año de edición o el número de edición, perdón, del libro de donde estoy sacando. Ya, muy bien. Entonces, el año de edición, por ejemplo, esta es la tercera edición. Luego viene el país de donde se ha sacado la información. Y para ser más específicos, la ciudad. En este caso es México, Distrito Federal, país México. Y al final viene lo que es la editorial. Como ustedes pueden ver, les estoy dando una descripción bien a detalle. Después de la ciudad viene coma. Aquí está. México, Distrito Federal, coma. Después viene el país con 2 puntos. Y después viene la editorial, que digamos sea más Gil en este caso. Y al final acaba con punto. Entonces, cuando ustedes hagan la referencia bibliográfica, me deben dar este orden o deben seguir este orden en lo que es bibliografía. Pero dentro del documento, en el marco teórico, solamente va el apellido del autor y el año de edición, nada más. Ahora, dentro de esta investigación, ustedes van a tener en el marco teórico que trabajar tablas. Las tablas deben tener las siguientes características. Los colores deben estar relacionados con la institución. En este caso, yo lo he puesto verde. Digamos que pertenezca a Udabol, pero ustedes pertenecen al Andrés Bello. Entonces, los fondos para colorear las tablas deben ser o rojo o azul, que están asociados a los colores de la institución. Toda tabla tiene que estar ordenada y la información debe comprenderse, tiene que tener un orden lógico. Al mismo tiempo, la tabla debe tener su nombre de manera centrada y debo colocarla de la siguiente manera. Debo mencionar el número de tabla que es. En este caso es la tabla número 1. Esta tabla número 1 contiene la siguiente información: material y técnica de recolección de datos. Ese es el título de esta tabla. Si es una tabla que yo he creado, entonces yo voy a colocar fuente, o sea, ¿quién ha creado fuente? 2 puntos, elaboración propia. Ahora, supongamos que ustedes han copiado una tabla donde explican los ángulos, la fuerza muscular. Entonces, ¿de dónde han sacado esa tabla?
colocarán fuente, dos puntos, y me dirán, pues, del libro de valoración muscular de Dani. Entonces pondrán fuente, el libro, ¿no es cierto? Valoración de Dani. Entonces, tienen que poner y referenciar la información como les estoy explicando. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicas? Sí, Lice, yo. Ya, dime. Lice, en el caso de que estuviéramos trabajando cadenas musculares, tenemos que poner de todas esas cadenas ¿Podrías hablar como en la descripción musculares? anatomofuncional. ¿Podrías hablar de grupos musculares, Ale? Y dentro de los grupos musculares Ujú. mencionar, ¿no? ¿Qué músculos están en la cadena anterior? Digamos, dices la cadena anterior flexora, digamos, ¿no? Y dices, comprenden los siguientes músculos. Bíceps, tríceps, no sé, digamos, ¿ve? Entonces, ahí dentro de esa cadena, de ese grupo, a los músculos de mayor importancia. Ah, ya. Pero tendrías que Y lo organizar mismo por cadenas, no tendrías que poner a las definiciones de los tejidos de manera libre. o sea, con origen, inserción y acción, Claro, ¿verdad? tienes que organizar. Solamente como cadena, o sea, agrupación en, digamos, en un cuadro, cadena, maestra, así, ¿verdad? Ajá, Y menciono los músculos y lo que hacen también podría ser, porque, claro, bueno, la de hecho ya son acción. todos estáticos, ¿no? O sea, su acción, sea flexor, ya sea inspirador, eh, Exacto, exacto, ya. Ay, yo dije, ya, ya. ya. Sí. Entonces, chicos, quiero que empecemos a trabajar su marco teórico en este momento. Quiero que, no, no sé con pequeña pantalla, ¿no? No sé. Veamos. Ya. Ahora sí pueden ver, ¿verdad? ¿Qué quiero? Que me elaboren la estructura del capítulo 2. Todavía no van a colocar toda la información rellena, no están a detalle. Solamente quiero que me armen los subtítulos que van a contener el capítulo 2 para que yo vaya revisando y para que le demos el visto bueno y ya lo empiecen a realizar porque para la siguiente semana debe estar terminado su capítulo 2. Es una recopilación bibliográfica de toda la información. Entonces tiene que estar terminado el capítulo 2 para la siguiente semana. Pero hoy voy a revisar la estructura de todas las definiciones, considerando subtítulos que ustedes están proponiendo para su capítulo 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lice, Ajá. si estamos trabajando miembro inferior, por ejemplo, en mi caso, Ujú. solamente tengo que mencionar el pie o todo el miembro inferior, Lice. Estás trabajando para lo que es la urticaria de todo el miembro inferior con el frío, ¿verdad? Entonces, Sí, tendrías que hablar de miembro inferior. de todo el miembro inferior, Lice. Ajá. Ya. ¿Alguna otra duda? Lisa, en una consultita, Listo, Mari. si estaría hablando respecto solo tendría que describir del tobillo, Lisen, o Tendrías del que pie más, hablar, sería lo que... tendrías que hablar de lo que es la tibia, el peroné, el calcáneo, la traga, lo que son las estructuras que están implicadas dentro de una esguince de tobillo, ¿no es cierto? Ya, en sí sería que esté entrando las Por eso, chicos, les estoy pidiendo que elaboren la estructura de su capítulo 2 y se van a volver a conectar Ujú. en una hora. Ya a las 8:40 se van a volver a conectar y voy a ir revisando uno a uno